triángulo de la exposición, porque básicamente a través de conocer las diferentes partes que tiene la cámara, vamos a entender de qué manera influye y con qué elemento influye a la hora de hacer la compensación de la luz. Bienvenidos. Bueno, comencemos. Las partes de la cámara generalmente son similares en cualquiera de las unidades que tengamos. Básicamente son los mismos elementos los que influyen a la hora de hacer la compensación de la luz, y generalmente todas las cámaras traen en su forma elementos similares. Entonces a medida que podamos identificarlos rápidamente, vamos a poder manejar apropiadamente la cámara y generar una compensación de la luz, que es en primera medida lo que hay que hacer para poder generar una imagen. No importa si se está trabajando una cámara de formato análogo o una cámara de formato digital, o si se tiene en sus manos una cámara broadcast o EFP de alta calidad, o una cámara de estudio, una cámara portable, una cámara semiprofesional o una cámara compacta. Una vez identifiquemos sus partes y tengamos con claridad qué función cumple cada una, vamos a poder entender en qué medida aporta la construcción de la imagen. Los elementos comunes en las partes de las cámaras básicamente son el cuerpo, donde pueden encontrar toda la circuitería, donde pueden encontrar el acceso, por ejemplo, al menú y a la configuración de las diferentes partes de la cámara o de la plataforma, del elemento de navegación y de seteo de la cámara. También vamos a encontrar la óptica o la parte óptica de la cámara, no importa si está integrada al cuerpo o si es removible. Vamos a encontrar un visor y vamos a encontrar un obturador. Veamos, por ejemplo, la diferencia entre una cámara DSLR, que recibe el nombre porque tiene un sistema de lente removible, y el D se refiere un poco más hacia al término de digital. Por ejemplo, veamos esta cámara, podemos estar en diferentes marcas y básicamente tenemos los mismos elementos. El objetivo, vamos a tener el cuerpo de la cámara, ¿sí? Una parte de visualización ocular, un elemento de soporte de sensor o de elemento fotosensible, que en este caso sería la película, y desde luego el obturador, que es el que genera la activación de los diferentes mecanismos de la cámara. Veamos la diferencia que tiene, por ejemplo, con el tema de una cámara compacta, que ya no tiene un lente removible, sino por el contrario el lente está integrado al mismo cuerpo, ¿sí? En este caso veamos que esta cámara tiene, por ejemplo, una pantalla LCD que sirve también para hacer la visualización, o sea que cumple la función también de visor en la cámara, ¿sí? En el cuerpo podemos encontrar los diferentes mandos, en este caso, por ejemplo, para hacer el acercamiento o alejamiento de la óptica, mando de zoom y mando de navegación de menús, donde podemos tener accesos directos a diferentes elementos de seteo, como por ejemplo balance de blancos, donde podemos generar, por ejemplo, acceso a flash directo, o podemos generar, por ejemplo, convertir la óptica a función macro. Pero miren que por ejemplo acá en este cuerpo el botón de obturador o de disparo está en la parte superior del cuerpo. Entonces esta es una cámara casera, una cámara que tiene unas propiedades físicas un poco más reducidas, limitadas, porque aquí tendríamos que valer no solamente de las capacidades, por ejemplo, ópticas que trae este lente en específico, mientras que una cámara de lentes removibles podemos hacerlo simplemente cambiando el lente a la distancia focal que requerimos. Es común ver la similitud que se tienen entre las cámaras fotográficas y las cámaras de video. Por ejemplo, veamos estas dos cámaras que
Una, en este caso, esta es de formato broadcast y esta es una cámara portable NG. Veamos que las dos tienen su cuerpo óptico, ¿sí? Extraíble. En el cuerpo tenemos todo el tema de la interfaz, de la board, tenemos por ejemplo todo el tema del procesador, del sensor, que cuando estamos hablando de tecnología digital estamos cambiando la película por el tema de un sensor, y este sensor pues obviamente tiene sus particularidades, sus tamaños y sus propiedades. Veamos que también tiene una parte de viewfinder, ¿sí? De visor. Es recomendable que así se tengan pantallas y se pueda visualizar también por la pantalla. Es importante que se le dé uso al visor, porque es allí donde se puede generar que se pueda hacer una compensación real de la cantidad de luz que está llegando a nuestro sensor. Sí, muchas veces nos quedamos solamente con lo que estamos viendo en la pantalla, pero a veces podemos cometer errores de compensación de la luz y de exposición, porque la pantalla puede estar muy brillante, puede estar muy opaca, entonces no nos está dando una lectura real de cómo se está integrando o controlando la luz en la cámara. Estas ya están dotadas, por ejemplo, estas CNG están dotadas, por ejemplo, de micrófonos integrados. Siempre que se esté trabajando en formatos digitales, pues tenemos que tener elementos donde se carguen las tarjetas o los sistemas de captura para que allí se almacene la captura de la imagen y la información que se está creando. Lo mismo para el tema de las cámaras de cine digital o cine análogo. La única, pues existen varias diferencias, pero las más significativas están en que en las cámaras análogas, al tener utilización de material fotosensible, pues entonces tiene que tener unos elementos o unos componentes de arrastre, ¿sí? Que en este caso serían elementos que están ubicados en el magazine y también al interior del cuerpo de la cámara. Y hay un elemento bien importante que es como un obturador rotativo que nos ayuda a generar todo esto de la impresión de la imagen en el material fotosensible. Veamos que en la cámara de cine digital tenemos diferencias en sus procesadores o en sus sensores, de acuerdo a los formatos que estas cámaras manejen. Por ejemplo, esta Blackmagic tiene una capacidad de grabar en 4K y por ende nos permite grabar en formatos que sean de menor calidad a el 4K. Los elementos de almacenamiento, por ejemplo, esta cámara ya no nos trabaja como las semiprofesionales en tarjetas Compact Flash o en tarjetas SD, sino ya esta nos hace nuestro volcado de información en sistemas sólidos SD. Entonces veamos que hay ciertas diferencias, pero también generamos muchos elementos comunes. Si se dan cuenta que aquí tenemos también un cuerpo óptico, un cuerpo en la cámara, un visor, que en este caso es a través de la pantalla LCD. Bueno, cuando tienen visores que son a través de solamente pantallas, pues ya nos ofrecen muchas posibilidades de seteo y de configuración de estos monitores, de acuerdo a también los espacios en los que nos encontremos, o trabajamos en exteriores o trabajamos en interiores. Entre estas dos cámaras que están generando el mismo propósito, que es grabar cine, podemos tener entonces cámaras de cine análogo y cámaras de cine digital. Pero ¿en dónde intervienen estas partes de la cámara en el tema de la compensación y en el tema de la exposición de la luz? Por ejemplo, el cuerpo óptico tiene que ver con todo lo relacionado con el diafragma, ¿sí? Aparte de la distancia focal que tiene la óptica, también tiene sus particularidades en la capacidad lumínica que tenga el lente, ¿no? Entonces podemos tener lentes muy luminosos que tienen aperturas de diafragma bastante altas, por ejemplo 1.2, 1.4, 1.8, o podemos tener ópticas
que están en un estándar un poco más en medio, que nos empiezan con sus diafragmas en, por ejemplo, 3.5 en adelante. Entonces tenemos que ver cuál es la capacidad óptica que tiene el lente para así determinar qué tan rápido puede ser, qué tanta luz puede captar. Y otro factor bastante importante que determina y juega en la exposición es el tema de la profundidad de campo, o sea, cuánta nitidez puedo tener en lo que se encuentra detrás de mi objeto o de mi personaje. Como acá lo estamos viendo en el diseño, pues podemos ver que en una parte está más desenfocado, quiere decir que tenemos una corta profundidad de campo, y acá en esta parte donde tenemos al personaje y nuestro fondo en foco, entonces podemos determinar que tenemos una gran profundidad de campo. A mayor apertura en el diafragma vamos a tener menor profundidad de campo, y a medida que el diafragma esté mucho más cerrado vamos a tener la posibilidad de tener profundidades de campo o nitidez mucho más amplia. Más adelante vamos a entender que existen otros factores que son determinantes o que están involucrados con el tema de la profundidad de campo. En el tema del cuerpo de las cámaras, pues ya sabemos que o tenemos un elemento de captura, un sensor, o podemos tener un material fotosensible. Eso quiere decir que estamos relacionados directamente con la sensibilidad que ofrece o la película o que ofrece el sensor que tiene mi cámara. En este caso, a menores sensibilidades vamos a tener mayor detalle, mayor calidad en la imagen, y a más altas sensibilidades pues vamos a tener un efecto completamente diferente, o sea, imágenes con un poco más de ruido, con menos detalle, con menos nitidez. O sea, en el cuerpo estamos pudiendo tener la posibilidad de alterar o definir la sensibilidad con la que yo quiero que se comporte mi material fotosensible o mi sensor a las características lumínicas de la escena. Y por último, que también depende de la característica física del cuerpo de la cámara, está la velocidad de obturación. No es lo mismo una cámara que va a captar imágenes a velocidades normales o un cuerpo de cámaras que están diseñados para captar imágenes de alta velocidad. No sé si han tenido la posibilidad de ver programas o ver imágenes que están desarrollados a imágenes de muy alta velocidad, o capturan, congelan o ven nítidamente la imagen a alta velocidad para capturar esos movimientos. Entonces, a mayor velocidad de obturación voy a tener quizás una compensación de luz más baja, va a ingresar menos luz a mi sensor o a mi película, pero va a generar que se congele el movimiento. Y a menores velocidades del televisor, de velocidad de obturación, va a ingresar más luz, pero también voy a correr riesgo de que mi personaje o el movimiento que tiene mi objeto o mi personaje se vea como con una especie de barrido, donde se vea la sensación de movimiento. Entonces aquí tenemos que entrar a determinar qué tan factible, qué tan conveniente para el tipo de imagen que quiero crear, que se sienta o se perciba este barrido, este movimiento, o que simplemente esté bien detallado y esté congelada la imagen. Como ven, estos tres elementos son bastante importantes a la hora de hacer la compensación de la luz. Todos dependen de todos. Si yo modifico la sensibilidad, obviamente voy a tener limitantes o posibilidades del diafragma, y también lo voy a tener desde la velocidad de obturación. Pero si yo estoy en una escena donde mi prioridad, por ejemplo, es el movimiento, pues lo lógico es configurar de primera medida la velocidad de obturación y poder hacer la compensación de la luz desde las otras dos variables, que en este caso sería la sensibilidad o ISO y el diafragma, ¿vale? También desde la otra situación, si para mi escena tiene características lumínicas escasas, quizás entonces mi prioridad sería trabajar con el diafragma más abierto para que me capte más luz, pero obviamente voy a estar influyendo en la manera en que sensiblemente se está comportando la película o el sensor, y voy a poder generar, por ejemplo, imágenes que estén situadas, por ejemplo, en términos de detalle o ruido en
elementos un poco más medios, ¿no? Si se dan cuenta que aquí la sensibilidad es de 200, 400, 800, ya se empieza a notar ese grano si estoy trabajando en análogo, o el ruido si estoy trabajando de manera digital. Estos tres elementos son bien importantes a la hora de hacer la compensación de la luz, y debemos trabajar siempre que queramos hacer imagen con estos tres elementos. Veamos las particularidades, por ejemplo, de la sensibilidad. Nuevamente les reitero que influye directamente con la calidad de la imagen a nivel de cantidad de detalle que puede tener la imagen. Veamos aquí, por ejemplo, una sensibilidad más baja que siempre está situada en los ISO 50, ISO 80, ISO 100, y tenemos una imagen que en sus píxeles están completamente cerrados, están completamente juntos, mientras que a medida que voy aumentando las velocidades de obturación, pues voy a tener, voy a sentir y voy a tener notoriedad en el ruido que se va a crear en la imagen. ¿Por qué? Porque estoy forzando el sensor o estoy forzando la película para que se comporte mejor a esas escenas que tienen poca iluminación. Veamos, por ejemplo, en un 6400 que ya tenemos un ruido excesivo, y así utilicemos luz artificial, ya vamos a tener de entrada una imagen que va a tener un deterioro por naturaleza en la imagen. El tema del diafragma, pues obviamente hay una particularidad. Tenemos cámaras que nos pueden definir, o ópticas que nos pueden definir sus diafragmas por medios pasos o por tercio de paso, y para entenderlo mucho más fácil, es la cantidad de posibilidad de diafragmas que existe entre un diafragma completo o pleno y el otro. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de que mi escala está en medios, entonces quiere decir que yo entre un diafragma pleno, por ejemplo F1.4 y F1.2, voy a tener un solo diafragma extra. Pero si está por tercios, quiere decir que tengo dos diafragmas con los que me puedo mover entre las unidades fijas que tiene los diafragmas. Entonces, por ejemplo, los diafragmas fijos, tenemos el 1.2 o 1.4, o podemos tener el 2, 2.8, 4, 5, 6, 8, 11, 16 y 22. Entonces es la capacidad que tengo de diafragmar en cuántas unidades de diafragmación entre paso completo y paso completo. Recuerden que hay un elemento bien importante con el tema de la diafragmación, es que a medida que voy cerrando cada paso de diafragma, estoy reduciendo al doble la capacidad de captación lumínica de la escena, o si lo abro, pues tengo la capacidad de aumentar al doble esta respuesta de captura lumínica. Y por último, veamos el elemento de las velocidades de obturación. Por ejemplo, la velocidad de obturación más baja, y que es muy frecuente tenerlas en las cámaras fotográficas semiprofesionales o profesionales, es por ejemplo este icono de B o voluntad, que es la que me permite mantener abierto la entrada de luz con el tiempo que yo determine hacer el disparo. Entonces yo oprimo mi obturador, y en el momento en que suelte completo el proceso, y ese tiempo en que yo tardo en hacer el disparo completo va a generar que se capture la imagen o se cree la imagen. También tengo velocidades bajas de obturación, por ejemplo 30 segundos, 15 segundos, 8 segundos, 1 segundo o medio segundo, un cuarto de segundo. Estas velocidades de obturación están más dadas, por ejemplo, cuando quiero trabajar, por ejemplo, escenas nocturnas, escenas donde estoy teniendo poca cantidad lumínica, o quiero, por ejemplo, ver elementos lumínicos que tienen muy poca intensidad, por ejemplo, en escenas, por ejemplo, del espacio, cuando quiero, por ejemplo, hacer temas de trabajo de pintar con luz, que de pronto van a ser ejercicios que vayamos a desarrollar más adelante. Tenemos también velocidades de obturación medias,
Esto siempre depende de qué tan rápido o qué tan estático está mi objeto o mi personaje. Entonces, mi punto de partida siempre va a ser, por ejemplo, la capacidad de movimiento que va a tener este objeto o este personaje. Y tenemos pues obviamente velocidades de obturación altas, de 250, 500, 1000 2000 de segundo, que son velocidades que me van a permitir congelar movimientos muy rápidos. Siempre hay que tener en cuenta la velocidad con la que se mueve el elemento o qué tan estático puede estar el elemento. No es lo mismo un carro que pasa a 50 kilómetros por hora delante de mi cámara o un carro de Fórmula 1 que pasa a 300 kilómetros por hora. O no es lo mismo si estoy desarrollando una imagen de un elemento completamente estático, inerte, o si estoy haciendo un retrato o un elemento de un elemento vivo, por ejemplo de un ser humano, un retrato de un objeto o un retrato de un ser vivo. Entonces hay que entrar a conocer esas variables, porque con estas tres variables es con las que finalmente podemos crear la imagen, se logra generar la imagen y tener control sobre la iluminación. Cualquier duda que tengan, se pueden comunicar vía correo electrónico o en nuestros encuentros sincrónicos podemos entender un poco más acerca de estos conceptos y estas temáticas que estamos viendo. Nos vemos pronto. Chao, chao.